Ya. Buenas noches, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase. Como yo le había mencionado en el chat, vamos a hacer un poco de retroalimentación de la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Estamos? No sé si ya me está ayudando con la grabación. Ya. Listo, entonces vamos a empezar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Recordar los temas tratados para reforzar un poco el conocimiento de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, como es retroalimentación, ahora esta clase les voy a escuchar a ustedes y obviamente yo les voy a estar apoyando en lo que sea necesario. Entonces vamos a empezar. Señorita Tawada. ¿Sí me escucha, señorita Tawada? Sí, Licen. Ya, buenas noches, señorita Mari Tawada. Vamos a recordar algo de la historia del lenguaje, del origen del lenguaje. ¿Qué me puede usted contar o qué me puede decir sobre este tema? Que el Lo que lenguaje es, que el lenguaje es primordial para podernos comunicar con las demás personas ya, ¿cuáles son mediante... los factores de la comunicación? Mande, Licen. Los factores de la comunicación. Factor verbal y no verbal. Esos eran los factores de la comunicación. Si hablamos del origen de la comunicación, ¿se acuerda cómo decíamos que había empezado el lenguaje, cómo inició el habla? ¿No? ¿Nada, Mari? Gracias, Mari. Mediante los signos o movimientos. Ya. Gracias, Mari. Ya, Señorita Katy Naranjo. Sí, Licen, dígame. Buenas noches, Katy. ¿Qué me puede Buenas hablar noches. de la unidad 1 o de la unidad 2 que hemos visto? ¿Qué tema le llamó la atención? ¿Qué tema le impactó? ¿O qué tema usted se acuerda para que nos pueda compartir? Mm, Hábleme de no, la espera. importancia de la comunicación. ¿Me puede repetir, Licen? No se escucha bien, por favor. Que me hable de la importancia de la comunicación. A ver, la importancia de la comunicación. Em, puede ser de las personas que necesitan comunicarse ¿Por qué razón? para transmitir una información o poder intercambiar ideas. Ya. Ahora ayúdeme con los factores de la comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje, Ya. mm, el, ¿Por dónde ahorita el nos está? código, el canal y el contexto. Ya, muy bien. Sobre la comunicación verbal y no verbal, ¿qué entendió usted? En la comunicación verbal. La comunicación verbal es en donde se utilizan los signos lingüísticos en el mensaje. Todo lo que usted se acuerde y nos pueda compartir. A ver, la comunicación verbal es el mensaje que es verbalizado
y la no verbal es la que se da sin el uso de palabras, donde se utilizan los gestos, los movimientos corporales, las miradas. Ya. ¿Algo más que usted se acuerde o nos quiera compartir de la comunicación? Mm, no, Lice. Ya, gracias. Ya. Daniela Reynoso. Buenas noches, dice. Buenas noches, Daniela. Lo mismo. Ayúdame con los factores de la comunicación. Los factores de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, código mensaje. Ya. El origen de la comunicación. ¿Qué me puede decir usted sobre el origen de la comunicación? Que el ser humano nació con el instinto de poder comunicarse para poder expresar sus ideas y pensamientos, siempre trataron de ver la forma de comunicarse. Primero empezaron con señales y fueron civilizándose para poder ver mejores formas de comunicarse. Ya, si nosotros nos ponemos a conversar o hablar de la comunicación y yo le pregunto, ¿la comunicación es algo moderno o es algo antiguo? ¿Qué opina usted? Mi punto de vista antiguo, ¿Ya por qué razón? porque desde antes las personas trataban de buscar las formas de comunicarse mediante lo que ellos tenían al alcance de sus conocimientos. Ya se acuerda que habíamos conversado de los neandertales, incluso yo les había mandado un link para que vea la película de los Crops, algo así, ¿sí? ¿Qué más? Daniela, hábleme del aspecto Sí. verbal y no verbal de la comunicación. Decíamos que la comunicación no verbal se expresa mediante gestos y la comunicación verbal es a través de cartas, correos. Ya. Los mecanismos de la comunicación. Los mecanismos, ¿Cuáles eran los mecanismos de la comunicación? los mecanismos de la comunicación. Y este teléfono se me cae. ¿Sí? ¿No se acuerda? No Gracias. recuerdo. Vamos a continuar con la señorita María Sánchez. Sí, dicen buenas noches. Buenas noches. Háblame sobre el lenguaje y la sociedad. ¿Qué entendió usted? Que para transmitir algo debemos de estar en un conjunto de personas, ya sea como quien dice una sociedad para intercambiar las palabras. Entonces, ¿Qué más? ¿Qué sociedad y qué em, sentido? la sociedad es como el modo de expresarnos y el lenguaje es un instrumento de lo que necesitamos para comunicarnos y expresar lo que sentimos. Para que haya comunicación, ¿qué necesitamos? Para que haya comunicación necesitamos el emisor y el receptor. Ya, ¿usted ahorita es emisor o receptor?
receptor. Si usted está hablando, ¿yo qué soy? El receptor. Ya, ¿cuál es nuestro canal para que haya comunicación? El, el internet, el teléfono. Ya, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje, lo que le estoy transmitiendo. Ya, sobre la comunicación. Sí. La importancia de la comunicación. Deme 3 aspectos importantes para la comunicación. ¿Cómo dijo Lisen? Repítame, 3 por favor. aspectos importantes de la comunicación. Em, Tres aspectos. Hablar fuerte y claro. ¿Qué más? em, Ir directamente al grano. ¿Cómo es ir directamente al grano? No, no, no conceptualizarnos por muchas ideas o formas para llegar al tema, sino ir directamente al tema sin estar sin ningún rodeo Como suelen de decir, palabras. no andes por las ramas, sino directamente al tema, ¿sí? Hábleme sobre la escucha activa. ¿Qué quería decir la escucha activa? La escucha activa. Sí, mm, qué se le viene a su cabecita si nosotros hablamos o decimos la escucha activa? la escucha activa es una forma de comunicación que, que mejora eh, puede tener una satisfacción al oyente. Diferencia de escuchar y oír. Mm, Señorita Sánchez, sí, y apagarán los micrófonos eh, para que haya interferencia. Gracias, gracias, señorita Sánchez. Señorita Jacome, Girley Jacome. Sí, dígame, Lisa. Buenas noches, Girley. Ayúdeme, ¿cómo inició la comunicación? La comunicación inició mediante, mediante los signos que escribían que los que escribían en las piedras para poder comunicarse. ¿Ya? ¿Quiénes eran los propietarios de estas escrituras, por decirlo así? Los neandertales. Ya, la gente muy, muy antigua, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más me puede usted decir sobre el origen de la comunicación? Que a medida que el tiempo va pasando, la comunicación ha ido tomando Funcionando, una ¿no es parte cierto? importante. Sí, ha ido cambiando mediante también la tecnología. Ya. ¿Cómo cree usted que influye la tecnología en la comunicación para que se haya modernizado? Como estamos ahora en la pandemia, la tecnología nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, en este caso sería que ahora estamos recibiendo clases en línea, que nos ha ayudado bastante. Ya, muy bien. Hábleme sobre los factores de la comunicación. Los factores de la comunicación. Sí, ¿cuáles eran los? Ya, El emisor, el receptor, el canal y el código. ya, muy bien. Ahorita usted es emisor o receptor. Emisor, ¿Por qué es emisor? porque estoy emitiendo lo que usted me está preguntando. Ya, está usted transfiriéndonos el mensaje. Muy bien. ¿Qué entendió usted sobre el lenguaje y la sociedad?
Que el lenguaje es muy importante para poder expresarnos y que las demás personas también nos entiendan y tal vez mediante el lenguaje sientan lo que estamos, nuestras emociones o lo que queremos expresarles. Ya, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa sería que una forma de expresarnos precisa. Es una forma de entender, ¿no es cierto? Porque yo les había comentado que la diferencia de escuchar y oír cuando usted está en el celular y su mamá le dice que le ayude a hacer algo, entonces usted ahí solo le esté oyendo, no le presta la suficiente atención. Pero si hablamos de escuchar, allá estamos con los 5 sentidos. A ver, ahora dígame 3 aspectos importantes de la comunicación. Aspectos importantes sería el que debemos tener un buen volumen de voz para que la gente nos entienda lo que queremos transmitirle. ¿Ya? 1. ¿Qué más? Expresarnos de manera precisa, como ya dijo la compañera anterior, para que nos puedan entender y no, en vez de entendernos, tal vez se den muchas vueltas en el tema que queremos explicar. ¿Ya? 2, falta 1. Y también tener una buena postura. Ya, muy bien. Gracias, señorita Jacome. Vamos con la señorita Carol Velastegui. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? ¿O Velasco es? Velasco dice, buenas noches. Señorita Carol Velasco, buenas noches. Cuénteme, aspectos para mejorar la comunicación. ¿Cuáles serán Sería hablar de una forma factible. Para eso quiere decir para si nos expresamos bien, la otra persona que está recibiendo el mensaje nos entiende. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? También puede ser expresarnos de una mejor manera. ¿Ya? Y también otro aspecto sería con las personas tal vez que no sepan el cómo, en los que son como vulgarmente se dice, son sordomudos, entonces las personas pueden comunicarse también mediante señas, que esa es la comunicación no verbal. Ya, muy bien. Y también utilizar un lenguaje claro y sencillo. Ya, ¿qué entendió usted sobre el lenguaje y la sociedad? ¿Qué necesitamos para que haya un lenguaje en la sociedad? Puede ser un tema para hablar, pero puede ser dejarle que ella hable y nosotros escuchar y tal vez ahí debatir. Ya, para que alguien le escuche, ¿qué necesitamos? Un individuo, ¿sí? A partir de Sí, 2 individuos podemos fomentar la la comunicación. comunicación. Sí. Ya, el origen de la comunicación. ¿Perdón? El origen de la comunicación. El origen de la comunicación. Se da cuando... ¿Cuándo? eh, Ya, ¿es algo actual la comunicación? ¿Es algo antiguo? ¿De dónde sale la No, comunicación? la comunicación es algo antiguo, antes hacían mediante unas piedras. Esa comunicación se llama geográficas. Eso. Y es desde las personas que son bien antiguas, para poderse comunicar, se comunicaban así mediante figuras. Ya, muy bien. Factores de la comunicación. El emisor, receptor, el mensaje, el canal y el código. Gracias, señorita Velasco. Gracias, Lice. Vamos a continuar. Presi, vamos a escucharle su voz. Dígame, Licen. Cuénteme, ¿qué entendió usted por la comunicación verbal y no verbal? Ya, la comunicación verbal nos ayuda a mantener una especie como de relación, o sea, sirve más bien
para comunicarnos a través de gestos, de movimientos, como alguna vez usted me dijo, a través de un guiño de ojo, ya uno ya se comunica, ya expresa lo que quiere decir. Y en cambio, la comunicación no verbal, a ver, ¿qué dije? La comunicación no verbal es a través de los gestos y movimientos Ya, corporales y todo eso. Y la comunicación verbal, en cambio, se puede realizar igual de forma oral, así como yo lo estoy haciendo ahorita, explicándole a usted lo que me acaba de preguntar, o también de forma escrita, o sea, puedo mandarle un mensajito al WhatsApp, al momento cuando les comunico algo a las chicas por vía WhatsApp, ese también es una comunicación verbal escrita. ya. ¿Qué entiende usted por escucha activa? Ya, eso es cuando las personas, por ejemplo, yo le estoy hablando y usted me está escuchando con atención. Entonces, el momento en que yo le pregunto a usted si me entendió, entonces usted me responde y me dice claramente lo que yo le expliqué. O sea, es la atención que me está prestando usted. Ya. Los factores de la comunicación, Stephanie. Sería el emisor, el receptor, el canal, el código, el mensaje. Ya lo dije hecho un champús, creo. Pero lo dijo que es lo importante. Hábleme sobre el lenguaje y la sociedad. ¿Qué entendió usted? Creo que es importante. Esto se ha dado desde hace tiempo, ¿no? Como ya dijeron mis compañeras, antes o sea, se comunicaban, creo que por medios de las manos, o sea, corporalmente, y así, digo, bueno, ha venido con el tiempo ya eh, Evol- evolucionando y ahora ya tenemos pues, la tecnología y todo eso, o sea, que nos ayuda también para poder tener una mejor comunicación, ¿no? Y yo creo que es importante porque si una persona no se comunica, o sea, no tiene una buena comunicación, o sea, prácticamente no es nadie, no sirve para nada. Ya. Bueno, no es que no sirva para nada, ¿no? Porque recuerde que tenemos personas que no tienen el habla, son sordomudos, entonces, pero son muy inteligentes porque tienen Sí, o sea, activados. me refería a que si no existiese la comunicación, no tendría sentido nada, o sea, no, ¿para qué? Ya, ya, muy bien, Presi. Ahora por el último, deme 3 aspectos importantes de la comunicación. Ya, se podría decir que tenemos que tener coherencia en lo que decimos para que la gente, la persona que nos está escuchando nos pueda entender. También podríamos tener la voz, al tener un buen tono de voz para que la gente no se asuste cuando se grite. O sea, no hay que gritar para que se asuste la gente, pero tampoco hay que hablar tan bajito como para que no nos entienda. Es, También puede ser una buena fluidez de la palabra para que igual nos comprendan lo que uno se dice. correctísimo, ¿no? Es muy importante nivelar nuestro volumen de voz, ya que usted de pronto está en la iglesia, en la misa, y ahí no es que va a estar gritando, pero si usted va al parque y va a jugar básquet, yo qué sé, entonces ahí sí usted grita, ¿no es cierto? Entonces es Ujú. muy importante modular el timbre de voz. Gracias, Ah, señorita Paredes. dale. Uy, señorita Mari Solórzano. Mari Solórzano. Presente, Inge. ¿Cómo está, Mari? Buenas noches. Sí me escucha, Mari, Inge. fuerte y claro. Me llamo Aspectos Mayra. para mejorar la comunicación. ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? No le escucho nada. Aspectos para mejorar la comunicación. ¿Sí me escucha? Primero sería, escuchar antes de hablar. Ya. Sí, ¿Qué más? escuchar antes de hablar. Ya. O sea, no interrumpir y sería ir al grano.
Ya. ¿Qué entiende usted por mecanismos verbales? ¿Cuáles serían las ventajas del mecanismo Por verbal? mecanismo. Este, ¿cuáles serían las ventajas? A ver, tengo la tengo. Clasificación del lenguaje, Mari. Se clasifica por verbal y no verbal. Ya, deme el concepto de cada uno de ellos. Ya, verbal es cuando nosotros conversamos directamente con otra persona para explicarle las cosas o, o hacer una conversa. Verbal podría ser con mímicas, gestos, asimismo escritos. ¿Usted cómo suele comunicarse? ¿Con un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal? Yo de las dos maneras, porque hago verbal cuando estoy hablando con mis padres, ya. ¿Ya? Y no verbal cuando estoy novio. por escrito. ¿Ya? Eso, cuando le escribo a mi novio. Ya. Mari, ¿cuáles son los factores de la comunicación? Los factores es el emisor, el receptor, el código, el mensaje y el canal. Con ejemplos, ¿usted qué es? ¿Yo qué soy? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el canal? Ya, a ver, yo soy el receptor, usted es el emisor. El mensaje sería lo que yo le estoy respondiendo, lo que es los factores de la comunicación. Y el canal sería por vía internet o por Google, ¿cómo sería? Repítame, ¿usted es emisor o receptor si está usted hablando? Y así yo estoy hablando, soy el receptor. Gracias, Mari. Vamos a continuar con la señorita Belén García. Señorita Belén García. Dicen buenas noches, diga. Buenas noches. Cuénteme, ¿de dónde sale la comunicación? ¿Cuál es el origen de la comunicación? El origen de la comunicación se podría decir que viene desde tiempos remotos, desde la antigüedad, desde que nuestros antepasados se encontraron un medio para comunicarse entre ellos a través de símbolos, gráficos, también mediante las señas, y así poder transmitir algo que sentían entre ellos o el lenguaje en sí. Ya, estábamos explicando que de pronto los primeros que empezaron fueron los neandertales, ¿no es cierto? Pero como todo evolucionó, después Sí. llegamos a los gregores, a los egipcios, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya comienzan con este lenguaje de imágenes, ¿no? Entonces, después de los griegos, de los egipcios, ¿quién cree usted que vino después? De los griegos, los egipcios. Tal vez fueron los conquistadores los que ya fueron conquistando cada... Ya, ¿cómo? Después Sí, los de ellos, conquistadores, o sea, ellos los que ya nos... Cristóbal Colón le metemos por allá. Y después vendríamos a ser nosotros, ¿no es cierto? Bueno, claro, después ya nosotros, ajá, sí. Para irnos saltando más o menos, ya. Listo. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Los factores que influyen en la comunicación son los elementos en sí, el emisor, receptor, el mensaje, el canal.
Ya. La importancia de la comunicación. La comunicación es importante ya que es un medio que nos facilita o nos permite interactuar o compartir sentimientos, pensamientos con otras personas. Nos hace ser personas sociales y formar parte también de una sociedad. Ya. ¿Qué entiende usted por lenguaje y sociedad? Por lenguaje, el lenguaje sería el medio para la comunicación, ya que hay diferentes tipos de lenguaje. Y la sociedad vendría a ser el grupo, se podría decir, de personas donde se va a transmitir ¿No es una cierto? comunicación. Ujú. Ya, muy bien. Sí. ¿El lenguaje en qué se clasifica? El lenguaje se clasifica en lenguaje verbal y no verbal. ¿El concepto de cada uno de ellos? El lenguaje verbal es aquel que se da por medio de, o sea, oralmente, o sea, la comunicación mediante el habla entre personas. Y el no Ya. verbal es el que utiliza signos, señales, mímicas, para igual transmitir un mensaje. Ya, listo. Gracias, Belén. Ya, gracias. Señorita Nicole Castillo. Sí, Licen, dígame. Buenas noches. Cuénteme, Buenas ¿qué noches. entendió usted por la escucha activa? Es donde nosotros, o sea, escuchamos, pero ponemos atención. O sea, estamos entendiendo lo que estamos escuchando. Y si yo solo le oigo, O sea, no está poniendo en sus 5 sentidos en lo que le están diciendo. los aspectos para mejorar la comunicación. Puede ser No le escucho. la postura, la claridad y el volumen de la voz con la que hablamos. Ya. ¿Qué entiende usted por importancia de la comunicación? ¿Por qué es importante la comunicación? Porque por medio de la comunicación podemos expresar sentimientos, emociones y lo que pensamos a otras personas. Los factores de la comunicación. Es el emisor, el receptor, el código, el canal y el mensaje. Ya, ¿usted ahorita es emisor o receptor? Emisor, porque estoy dándole a conocer lo que me está preguntando. Las ventajas del lenguaje verbal. Las ventajas del lenguaje verbal. Nos ayuda para poder entendernos de mejor manera al estarnos comunicando mediante el habla. Ya. ¿Algo más que desea acotar? No, Licen. Ya, muy amable, gracias. Ya. Vamos con la señorita Daisy del Rocío. Uy, sí me va. Sí, Licen. ¿Me escucha? Sí. Perdón, se me cae el Dígame, teléfono. Licen. Cuénteme, las técnicas de expresión verbales, individuales y grupales. ¿Qué entendió usted por eso? Las técnicas de la comunicación. Verbal, individual y grupal. Yo les había dado una lista de la mesa redonda y esas clasificaciones. ¿Qué entiende usted sobre las técnicas para la expresión verbal, individuales y grupales? ¿Qué ejemplos me puede dar? Tal vez de que, por ejemplo, en un trabajo en grupo, todos ponen atención sobre lo que habla, digamos, el líder o alguien. Todos colocamos atención
y tenemos, o sea, mejoramos más nuestra información de trabajo en grupo. Ya. ¿Qué entiende usted sobre la escucha activa? Escucha activa. No, la verdad, así de eso no. ¿No? No. Lenguaje y lenguaje y sociedad. Del lenguaje y sociedad, de que, por ejemplo, el lenguaje es muy importante en la sociedad para obtener una mejor comunicación, expresarnos mejor, obtener información de todo lo que nos preguntan y saber informarnos de manera correcta. Factores de la comunicación. Los factores eran, ya no me acuerdo. Gracias, señorita Daisy. Bien. Vamos a ver. Pilar Adame. ¿Está la señorita Adame? No nos escucha, señorita Adame. Buenas Buenas noches, noches. señorita Adame. Algo que nos quiera compartir de la comunicación de todo lo que han hablado las compañeras. Pues que la comunicación viene desde la antigüedad, ya que tipo de lenguaje y que se clasifica en el lenguaje verbal y no verbal, que el lenguaje verbal es cuando nosotros hablamos o escribimos, bueno, nos comunicamos mediante una conversación o también por escrito, y el no verbal, que utilizamos señas y mímicas y etcétera. Em, También les sobre la escucha activa, que consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante o el oyente le está entendiendo, que también incluyen los factores de la comunicación, que es el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Ya. ¿Qué más nos puede acotar? Los mecanismos de la comunicación Escucha, verbal, Licey. las ventajas. Mandelice, no le escuché. Los mecanismos de la comunicación verbal, las ventajas. De la comunicación verbal, que podamos transmitirnos correctamente con las personas que nos escuchan. ¿Qué más? No le escucho, Lice. ¿No me escucha? Yo sí le escucho. No, no le, Gracias, no, señorita Lice, se está Adame. cortando o sea, no le escucho muy bien. Ya, no importa, no hay problema. Señorita Wendy Morales, vamos a cerrar con usted con broche de oro. Un resumen de la clase. Bueno, en sí han hablado de lo que es del origen de la comunicación, que se podría decir, como ya lo mencionaron, viene desde las épocas anteriores, que sería desde los neandertales, que básicamente la comunicación de lenguajes, o sea, el lenguaje se divide en dos partes, que es la verbal y no verbal. La verbal que viene siendo la que es mediante mensajes, por ejemplo, de frente a frente, se podría decir. La no verbal que es con gestos, signos y todo ello. Me iba a preguntar, dice. Em, los factores más importantes de la comunicación sería lo que es poder, o sea, saber escuchar antes de hablar, eh, preguntar más sobre el tema si es que no entendió para poder tener un poco más de conocimiento sobre ello. ¿Qué más se podría decir? Que al momento de conversar con una persona, tener una buena postura, se podría decir, para que no, por ejemplo, no dé un mal aspecto y no dé a entender otra cosa de lo que no está tratando de decir.
Eso se podría decir. ¿La escucha activa? La escucha activa viene referente a que una persona siempre debe estar atenta a lo que la otra persona dice, para más que todo para tener idea de cómo responder y no decir cosas de más o cosas que no vienen al tema. Factores de la comunicación. El receptor, el emisor, el mensaje, el canal. Creo que me falta uno. ¿Usted ahorita qué es? Se podría decir el emisor, porque estoy transmitiendo mi opinión. ¿Yo? El receptor. ¿Cuál es el mensaje? Eh, por ejemplo, todo lo que, todo lo referente a lo que tratamos en la unidad 1 y 2. Ya. ¿Algo más, Wendy? Se ¿No? podría decir que no dice. Gracias, Wendy. Eso está. ¿Alguien más que desee participar, que desee comentar sobre los temas que hemos tratado? Dianita. A ver, escuchamos, Dianita. ¿Ya? ¿Qué es la empatía, Dianita? Ponerte en otra- ¿Algo que me pueda decir sobre el origen de la comunicación? Los factores de la comunicación. Ahorita, ¿usted qué es? Listo. Gracias, Dianita. Gracias por su aporte. ¿Alguien más que desea compartir o quiera hablar sobre algún tema que hemos tratado? ¿Alguien más? No. Listo. Ya, entonces, espero que les haya servido este refuerzo, que lo hicieron ustedes. Son temas muy básicos que usted los tiene que dominar, ¿sí? Recuerde que tenemos en la plataforma todos los temas, entonces usted los puede seguir revisando un poquito más a fondo, ¿ya? He considerado importante darles un pequeño incentivo, pues por estar en la clase, ya que no es obligatorio, pero algunas personas hacen un esfuerzo, ¿no? Les he tomado una especie de lección, por llamarlo así, entonces les voy a regalar 0.5 décimas a las siguientes personas que yo considero que lo hicieron muy bien. Señorita Jacome, señorita Velasco, señorita Paredes, señorita...